Buenos días, niños. Muy buenos días. Ah, mira, bien, bien, bien. Ya hay gentecilla que me gusta el chat activo. Que me gusta. Voy a ponerme aquí un poquito de luz. Estamos. Hoy vamos a hacer el último temita del primer bloque. Tenemos con fosforilación oxidativa. Muy bien, monitos. Pues vamos a darle caña. Vamos a abrir la clase con este temita 15 llamado fosforilación oxidativa o cadena respiratoria de electrones, como queréis llamarlo, ¿vale? Fosforilación oxidativa es el fin último, ¿eh? El proceso viene después de la cadena respiratoria, entre el cual pues, haremos una fosforilación aprovechando un potencial, ¿vale? Vamos a montar una pequeña presa hidroeléctrica, ¿eh? O proteoeléctrica en este caso, en la membrana interna de la mitocondria. Cañita. Lo primero que empezamos siempre diciendo, hablando, ¿no?, sobre las funciones de este proceso, ¿no?, de esta ruta que estamos hablando. La ruta que nos atañe hoy, esa cadena respiratoria, pues esta cadena de transmisión de electrones mediante reacciones redox, ya sabéis que todas las reacciones que estamos hablando son reacciones redox, conforme las del catabolismo son reacciones oxidantes, mientras que las del anabolismo son reductivas. Entonces nosotros estamos oxidando un compuesto, sacándole todos los electrones posibles y confinándolos en unas coenzimas, como son el NADH, perdón, el FADH2, que después nos van a servir para derivar todos esos electrones, toda esa energía, a la catálisis de la fosforilación del ADP en ATP, ¿vale? Esta cadena es esencial para la producción de ATP. Y por tanto, como ayer decíamos con Krebs, en el sistema OXFOS, ¿vale?, de fosforilación oxidativa, el sistema es fundamental en aquellos tejidos que son más demandantes de energía. ¿Y qué tejidos del cuerpo dijimos ayer que eran más demandantes de ATP? Por razones obvias. ¿Cuál dijimos ayer que eran los más demandantes? Todos son demandantes, pero hay dos especialmente que son muy demandantes. ¿Quién se acuerda? Vamos allá. Músculo y cerebro, efectivamente, Ainhoa. Músculo y cerebro. Bien, Yereisi, bien, bien. Estos procesos, ¿vale?, ¿dónde vamos a ubicarlos? Procesos de reacciones redox, mediante los cuales se van a ir pasando la pelota como si fuese en una partida de béisbol, en la que se van pasando la pelota uno a otro para... yo entiendo muy poco de béisbol, ¿vale? Pero cuando un tío le pega fuerte con el bate y le manda a tomar por culo la pelota y uno lo coge y se lo van lanzando los unos a los otros, pues yo entiendo eso un poco como la cadena respiratoria de electrones. Estos procesos se ubican en la membrana interna de la mitocondria. De mitocondria. Y si estamos hablando de mitocondria, estamos hablando de células eucariotas. Estos procesos no se dan en células procariotas, ¿vale? Entonces, todo esto está intrínsecamente conectado. ¿Cómo? Por un lado tenemos conectado con esa famosa enzima de Krebs, ¿vale?, del ciclo de Krebs, que es la única que no está libre en la matriz mitocondrial y que conecta con la cadena respiratoria. Y esa es, chat, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa enzima que no está libre en la matriz, sino que está anclada a la membrana? Mira, ¿quién se la sabe? Tenía dos nombres. El nombre cuando se va con sus colegas de Krebs y el nombre cuando se va con sus colegas de cadena respiratoria. Succinato deshidrogenasa. Muy bien, Ainhoa, siempre. Yereisi también, la succinato deshidrogenasa. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Si es que al final lo sabéis. Es que al final lo sabéis a fuerza de succinato deshidrogenasa, efectivamente, Liam. Oro, plata y bronce, ¿eh? Vamos a ir sacando puntitos, ¿eh? Puntitos de ahí. Efectivamente, ese punto de encuentro, ese nexo entre una ruta y otra, hace que haya una entrada directa de electrones desde Krebs a la cadena respiratoria, ¿vale? Y el otro proceso que está conectado es mediante un potencial de protones, digamos, que vamos a ir generando conforme pasemos electrones,
un potencial de protones de hidrógeno que está en el espacio intermembrana. Esa va a ser nuestra presa. Ahí ese va a ser nuestro potencial de presa. Como en toda presa, llegará un momento en el que abramos la compuerta y los motores empiecen a girar, ¿vale? Los rotores empiecen a girar para generar energía. Y esa energía será en forma de ATP. ¿Vale? Eso como resumen. Entonces, ¿de qué está compuesta nuestra cadena respiratoria? Pues una serie de complejos. Complejos transmembrana, porque atraviesan la membrana interna, y otros complejos que son periféricos. Están encima que son periféricas. A saber, los transmembrana, pues son el complejo 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Y el complejo 2, que es la succinato desoxigenasa, es una enzima que está anclada en la membrana, pero no es transmembrana. ¿Qué diferencia hay entre un complejo que sea transmembrana y otro que simplemente esté anclado o que sea periférico? Periférico que está pegadito a una hemicapa o a otra hemicapa. Pues que el que es transmembrana puede bombardear puede bombardear protones de un lado a otro de la membrana. Y dice, a ver cuándo empieza. ¿Cuándo empieza qué? Diego, no he entendido ese mensaje. A ver cuándo empieza qué. Sí, efectivamente. Efectivamente, Jerey, sí. Los complejos transmembrana permiten el paso de protones desde la matriz hacia hacia el espacio intermembrana. Tal y como lo vemos aquí. Tal y como vemos aquí. Y el complejo 2, como no es transmembrana, no puede bombardear protones de un lado a otro. No puede pasar, no puede traslocarlos de un lado a otro. ¿Esto va a determinar qué? Va a determinar la cantidad de protones en balance total que puedo bombardear si yo vengo desde NADH o si yo vengo desde FADH2. Si yo vengo desde NADH, tengo 3 complejos a través de los cuales voy a pasar protones aquí. Si yo paso desde FADH2, yo solamente tengo dos complejos a través de los cuales puedo bombardear. Por lo tanto, el balance energético del NADH es mayor que el del FADH2. ¿Vale? Veremos con profundidad, con más detalle esto más adelante. ¿Vale? Entonces hemos dicho que ¿de qué está compuesta nuestra cadena respiratoria? Pues una serie de complejos transmembrana y otros periféricos que se van pasando la pelota los unos a los otros, en forma de electrones, por supuesto, a través de reacciones redox, mediante los cuales coenzimas internas se van reduciendo cuando cogen los electrones y se oxidan cuando sueltan los electrones. Como una partida de béisbol. ¿Y quién es el aceptor final? El aceptor final de esta cadena respiratoria no es otro más que el oxígeno. Por eso hablamos de metabolismo aeróbico, no anaeróbico, como puede ser una glucólisis o una fermentación. Es un metabolismo aeróbico porque es dependiente de que haya un oxígeno ahí, que es el catcher, el último aceptor de esos electrones. ¿Y para qué vamos a tener ese oxígeno? Ese oxígeno tiene mucha demanda de electrones, es muy electronegativo, como ya sabéis, es un gran ladrón de electrones. Entonces va a coger esos últimos electrones, o sea, esos electrones al final de la cadena, los va a atrapar con 2 protones de hidrógeno y se va a convertir en agua. Se va a reducir a agua. Ya es una molécula inocua, inerte, que no va a afectar en absoluto a la composición de la mitocondria. Ya hemos atrapado los electrones, ya no se van a escapar, ya no van a estar dando vueltas por aquí con el peligro que conlleva una cadena respiratoria. Pues esta zona es muy, muy intensa en cuanto a actividad eléctrica. Porque estos electrones pueden en algún momento, si no hay una cantidad suficiente de antioxidantes, pueden escaparse y afectar a las cadenas de ácidos grasos de la membrana. Pueden peroxidarlas, pueden acabar oxidando aminoácidos de estos complejos. Entonces se empieza a degradar, empieza a envejecer la mitocondria. Y eso afecta a su función. Eso, queridos y queridas, es inherente al ser humano, ¿vale? Respirar mata. Respirar te acaba matando. Somos dependientes del oxígeno,
pero el hecho de depender del oxígeno también nos hace susceptibles de sufrir la oxidación. Sufrir oxidación. Bueno, el caso. ¿Cómo seguimos? Entonces yo a través de todos esos complejos, yo voy creando un potencial. Yo voy llevando en contra de gradiente todos esos protones de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. ¿Vale? Que estaría por aquí, estaría la membrana extracelular. Por aquí. Y aquí está la interna. Y yo voy acumulándolos aquí. ¿Para qué? Para que todo este acúmulo de protones, que aquí hay muchos más y aquí hay muchos menos. Ahora te ha cargado el directo, Diego. Vaya por Dios, no pasa nada. Cuando yo abro esta compuerta de aquí que se llama ATP sintasa, ¿de dónde van a ir los protones? Si aquí hay muchos y aquí hay pocos, van a ir hacia adentro, ¿no? Para compensar la diferencia de concentración. Van a ir a favor de gradiente. Yo me los he estado llevando en contra de gradiente, obligándoles a acumularse aquí. Pero en cuanto yo le abro una compuerta, rápidamente ellos vuelven a entrar. Para igualar las concentraciones. Este paso de aquí, va a generar literalmente un giro, ¿vale? Que esto gire como si fuese un rotor y va a transmitir este movimiento a la fracción F1, que es la que está aquí dentro, la fracción F0, que es la que está aquí anclada, a la fracción F1, que va a catalizar la reacción de ADP a ATP, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? O sea, ya dicho esto, puedo ir mucho más rápido en el resto de diapositivas, ¿vale? Porque ya sabéis que estas clases son medio de repaso, medio de duda, medio de profundizar en ciertos aspectos que a lo mejor en las clases no he pasado por alto, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo ocurre a nivel químico? ¿Por qué se da de manera natural estas reacciones redox consecutivas en las que un complejo se va pasando la pelota al otro? Pues veréis, si nosotros representásemos a nuestros complejos y elementos que están en la cadena respiratoria en una tabla en función de su potencial de reducción, es decir, la potencialidad que tiene el complejo de reducirse, de atraer esos electrones, vemos que hacen una diagonal hacia abajo, ¿vale? Tenemos aquí el complejo 1 con el complejo 2, ¿vale? Y este sería su potencial reductor. La ubiquitina, que estaría aquí, el complejo 3 le seguiría, el citocromo C, el complejo 4, ¿y quién está al final? El oxígeno, ¿vale? Y aquí estaría su potencial de reducción. ¿Veis cómo va hacia abajo? Pues esta es la tendencia natural que hacen los electrones. Van de manera natural pasando de coenzima en coenzima, de los sitios activos de estos complejos, van pasando directamente porque la coenzima que viene después está más hambrienta de electrones que la que estaba antes. Y se los van robando los unos a los otros. Y nunca van a ir hacia atrás. Nunca van a ir hacia atrás. ¿Vale? Otra manera de verlo es así. No solo a través de los complejos, sino podemos verlo a través de sus componentes, ¿vale? Los grupos prostéticos que tienen dentro. Por ejemplo, en el complejo 1, nosotros partimos de NADH, ¿vale? El NADH que viene de Krebs, o el FADH2. El NADH tiene un potencial redox más negativo que el flavinmononucleótido del complejo 1, de los centros sulfoférricos que estarán por aquí, que la coenzima Q, que el citocromo B, que estos son subunidades del complejo 3, el citocromo C, que después va a pasar al complejo 4, y al final el oxígeno. ¿Veis? Cada uno de esos grupos prostéticos, su potencial de redox hace que los electrones vayan hacia abajo. Esto es para entender a nivel teórico, ¿eh? No vayáis a preocupar, no voy a preguntaros ¿cuál es el potencial redox de no sé qué? No estoy aquí para hacer que os aprendáis de memoria números cuando hay tablas por ahí, ¿vale? No es esa mi intención. Vamos a ver primero entonces.
Mm. El complejo 1, también conocido como NADH deshidrogenasa, porque ¿qué es lo que hace? Deshidrogenizar al NADH que viene de Krebs, ¿vale? No nos está mintiendo, su función es la que es. Complejo 1 deshidrogeniza el NADH. ¿Y cómo lo hace? Oxidándolo. Mientras que el NADH se oxida, el primer grupo prostético del complejo 1 se reduce, robándole esos electrones. Ya los hemos metido en la cadena respiratoria. Y ahora empiezan a pasarse a ese flavin mononucleótido, que son las siglas de FMN, ¿vale? Pasa a un grupo sulfoférrico, S de azufre, Fe de hierro, sulfoférrico, ¿vale? Y va a pasar a una ubiquitina. Una ubiquitina que está aquí dentro, ¿vale? No confundir con otra, que es la que viene después. Una ubiquitina que se va a reducir porque le van a entrar los electrones, cogiendo 2 protones de hidrógeno de la matriz, se va a reducir a ubiquinol, ¿vale? De ubiquinona a ubiquinol. Perdón, aquí. Y cuando ella se oxide, como mira, en esta aquí se puede ver mucho mejor. Aquí se puede ver mucho mejor. Exactamente la misma, ¿vale? Es un mecanismo postulado para el complejo 1. El NADH se oxida, el flavin mononucleótido se reduce, pasa por los grupos sulfoférricos, va a una ubiquitina que se reduce cogiendo esos protones de la matriz. Y cuando ella se oxide porque le suelte los electrones al siguiente grupo sulfoférrico, los va a liberar hacia el lado contrario. O sea, los va a coger de la matriz y los va a lanzar hacia el espacio intermembrana, aprovechando esas reacciones redox. Dice que escucha la música muy alta. Eso lo bajo yo así. A ver. ¿Mejor ahora quizá? ¿Mejor ahora o lo bajo mucho más? Si no, lo bajo de aquí directamente. Esto lo cojo yo de aquí. Mira. Esto tiene una fácil solución. Vamos, que también la puedo quitar, ¿eh? Que me da igual, ¿eh? Aquí. A ver ahora. Yo creo que ahora está mejor, ¿verdad? Divino. ¿Sí o no? Decidme vosotros. Que si no me importa, yo la quito, ¿eh? Yo es porque a mí también me relaja. Lo tomaré como que está mejor, ¿vale? Genial. Ok, entonces, ¿qué ha hecho nuestro complejo 1? Coge esos protones, ¿vale? O sea, esa ubiquitina dentro del complejo 1, aprovechando que le han entrado esos electrones, se reduce, cogiendo esos protones de hidrógeno de la matriz, se los queda momentáneamente en forma de ubiquinol, ¿vale? Que es la forma reducida de la ubiquitina. Y cuando ella se oxide a ubiquinona, los va a soltar hacia el espacio intermembrana. Ya he transportado estos dos aquí. Realmente este proceso es complejo, y se postula que realmente no son 2, sino que en el avance son 4. Son 4 en el proceso, porque también hay un paso de protones de un lado a otro, ¿vale? Por este lado, por esta otra subunidad. ¿Vale? En el balance total son 4, ¿vale? Los que se van postulando. Ahora veremos las cuentas. Pero el caso es que os quedéis con la copla de esto. Mi complejo 1 le va a pasar los electrones a una ubiquitina, o sea, a otra ubiquitina, ¿vale? Que está aquí dentro de la membrana interna. Está disuelta dentro de la membrana interna de la mitocondria. Y va a hacer de cuello de embudo de las diferentes rutas por las que entran los electrones, porque no solo entran por el complejo 1, también entran por el complejo 2. Aquí. También entra por el complejo 2, que ya sabéis, de sobrísima, que se llama succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Me pongo aquí. Así, vale.
Esta succinato deshidrogenasa, que es una enzima que trabaja en Krebs, tiene dos trabajos, una en Krebs y otro en la cadena respiratoria, ¿vale? Va a meter esos electrones a través de su grupo prostético, el FAD, flavin adenin dinucleótido, que se va a reducir a FADH2 y le va a pasar los electrones a su subgrupo sulfoférrico y de ahí a esa ubiquitina que está aquí. Pero esa ubiquitina tenéis que saber que a ella también le entran por otras vías. Ojo, ojo. ¿Os acordáis del glicerol 3-fosfato? Glicerol 3-fosfato hace 1000 millones de años en la glucólisis. ¿Eh? Pues a través de ahí, también es posible que entren electrones. ¿Y sabéis de dónde viene esto? ¿Vale? Glicerol 3-fosfato. Este viene de la degradación de los triglicéridos. ¿Qué era un triglicérido? Un triacilglicérido, ¿no? Teníamos un glicerol con 3 carbonos y en cada uno de esos carbonos teníamos un ácido graso, ¿verdad? Cuando yo lo desmonto, tengo 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ese glicerol se va a activar, como activamos en su momento la glucosa, y puede entrar a la cadena respiratoria, ¿vale? O sea, se va a oxidar el glicerol 3-fosfato, se sigue oxidando y va a seguir dando electrones a través de FAD, ¿vale? Y por otro lado, desde dentro de la mitocondria, desde la matriz, cuando lleguemos ahí lo veremos, la beta oxidación se va a encargar de cortar los ácidos grasos generando acetil-CoA. Mediante la acil-CoA deshidrogenasa, van a ir metiendo electrones, pero no os vayáis a preocupar por esta vía ni por esta vía, porque ahora mismo la que nos atañe son las del complejo 1 y las del complejo 2. Yo simplemente os estoy adelantando y haciendo spoiler de cosas que vendrán después, ¿vale? Con lo que yo me tengo que quedar es que esta ubiquitina es el cuello de embudo de la cadena respiratoria de electrones, que me van a venir del NADH que yo voy a obtener de otros procesos, del FAD que me viene de Krebs también, del glicerol que me viene de los ácidos grasos y obviamente de la beta oxidación de ácidos grasos que me viene de la mitocondria, ¿vale? De la matriz mitocondrial. Punto. Es un punto de encuentro. Además, de hecho, su propio nombre lo indica, ubiquitina. ¿No suena de ubicuo? Ubicuo, ¿qué significa? Que está en todas partes, ¿verdad? Pues para que veáis que los bioquímicos no nos quebramos mucho la cabeza a la hora de ponerle nombre a las cosas. Cuando se descubrió esta ubiquitina, se dieron cuenta de que estaba en todas partes. Estaba en los complejos, estaba disuelto en la membrana interna de la mitocondria, estaba por muchos sitios. Y ahora, bueno, pues la llamamos ubiquitina, porque es ubicua y está en todas partes. Esta ubiquitina también se llama coenzima Q, ¿eh? Coenzima Q. Es otro nombre. Muy bien. Esta coenzima, ¿vale? Vamos a verla un poquito solo, ¿vale? Un poquito. Sin liarnos con con la estructura ni con los residuos, pero yo lo que tengo que saber de la coenzima Q es que tiene 3 estados. 3 estados. Uno, puramente oxidado, en forma de ubiquinona. Puramente oxidado. Si yo le meto un electrón, se convierte en semiquinona. Está reducido a la mitad. Y el tercer estado es cuando está puramente reducida, cuando ha absorbido 2 electrones y 2 protones y está en forma de ubiquinol. Y está lista y ready para pasarle esos electrones al siguiente grupo prostético. Al siguiente grupo prostético, que ¿quién va a ser? Si venimos del complejo 1, del complejo 2, confluimos en ubiquinona, el siguiente es el complejo 3. Efectivamente. El complejo 3, cuyo nombre me pongo aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Cuyo nombre también se le conoce como citocromo C reductasa. Citocromo C reductasa. ¿Por qué se llama citocromo C reductasa? Porque el siguiente que viene aquí, el siguiente aceptor de electrones, después de pasar por todos sus grupos prostéticos, es el citocromo C.
y va a reducir al citocromo C. ¿Vale? Pero ahora lo veremos. El complejo 3 oxida a la coenzima Q, que lo teníamos en forma de, ¿qué habíamos dicho? De ubiquinol, ¿verdad? Lo teníamos así, en forma de ubiquinol. Puramente reducida con esos dos electrones y esos... Coño, otra vez estoy en medio. Así. Puramente reducida, ¿eh? Con esos dos electrones y esos dos protones. Entonces va a oxidar a la coenzima Q y se va a quedar con sus electrones. Y va a reducir, y va a reducir sus grupos prostéticos. Pregunta Diego. Entonces la ubiquinona es un simple almacén de electrones y protones para poder continuar la cadena. Más que un almacén, yo diría un intermediario, un cuello de embudo entre diferentes rutas de entrada de electrones. ¿Vale? Es como la puerta única. Compila, o sea, recibe electrones de muchísimos complejos y los deriva hacia el complejo 3 para seguir una única ruta. ¿Vale? Eso es lo que haría. Entonces, este complejo 3 es un complejo dimérico, es decir, que está formado por dos piezas fundamentales, dos dímeros iguales, y que cada uno cuenta con 3 subunidades. ¿Vale? Con 3 piececitas. No nos vayamos a preocupar realmente por esto, ¿vale? Yo os digo que tienen 3 piezas, que el citocromo B, una proteína sulfoférrica, que tiene hierro y tiene azufre, pero tiene el doble, y un citocromo C1. Ahora vamos a ver cómo funciona esto, porque tiene un mecanismo muy, muy interesante. Tiene 2 sitios de unión a la coenzima Q, ¿vale? 2 sitios de unión a la coenzima Q, y aquí viene la madre del cordero. Pues estos 2 sitios de unión a la coenzima Q, que es el sitio Q y el sitio N, ¿vale? Van a... ¿Cuántos electrones habíamos cogido de la coenzima Q? 2, ¿no? 2, para reducirla completamente. Pues estos 2 electrones, uno va a ir por un lado y otro va a ir por otro. Los vamos a separar. Y ya vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué es interesante este citocromo C reductasa, este complejo 3? Porque es diana de muchos antibióticos y antifúngicos, como puede ser la antimicina o el mixotiazol, ¿vale? Que es un antifúngico que viene del Myxococcus, ¿vale? Y se usa, ¿no? como fármacos bloqueantes para la fosforilación oxidativa. De hecho, hay algunos insecticidas que también afectan a estos complejos. Veremos algunos ejemplitos de ellos. ¿Por qué he dicho que es interesante este sitio QPQN? ¿Vale? Porque la coenzima Q reducida, ¿vale? En forma de QH2, de ubiquinol, tiene 2 protones. Y ya de buena primera, pues se le quitan esos electrones, que son 2 candados que le ponemos a los protones, y los va a soltar hacia arriba. Va a soltar estos 2 protones. Y se oxida. Y vuelve otra vez a la zona del complejo 1 y el complejo 2, para volver a reducirse. Pero ya los electrones están absorbidos aquí en el complejo 3. Hicimos que teníamos 2 electrones, ¿verdad? 2 electrones. El primero va a seguir una ruta natural. Va a seguir una ruta, la ruta suya, hacia un grupo sulfoférrico que se llama centro Riesque, citocromo C1 y ya el citocromo C que está afuera, ¿vale? Así se va, porque aquí solo pueden ir los electrones de uno en uno. Pero ¿y el otro? El otro va a pasar por un citocromo B y se va a ir acumulando en esta ubiquinona que está aquí, para que se vaya reduciendo. Veréis, esto, la metáfora para entenderlo, es un cargador de portátil, que aquí no tengo yo uno a mano. Los cargadores de los portátiles que tienen una petaquita, ¿verdad? Tienen una petaquita en la que esa petaca lo que hace es acumular, ¿vale? Energía, acumular voltaje para traducir el enchufe de la pared y bajárselo con el que puede trabajar la batería de vuestro portátil, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Esta ruta alternativa, lo que hace es acumular esos electrones poquito a poco, para que no se escapen. Es un amortiguador de electrones.
Porque si yo solo puedo pasar de uno en uno por aquí, de uno en uno por aquí, el otro se me puede escapar, puede irse aquí a los ácidos grasos, peroxidarlos, puede afectar a los aminoácidos del propio complejo, alterándolos. Entonces, estos electrones, ¿vale? Se van a ir acumulándose en esta ubiquinona de aquí, que va a pasar a ubiquinol. Y cuando está puramente reducida, vuelve a entrar aquí. Y vuelve a soltar sus electrones y vuelve a bombardear otros protones aquí. O sea que realmente estoy bombardeando otros 4. Sí que cuesta un poco entender, ¿vale? Cuesta un poquito de entender ciertos procesos, mecanismos que son complejos. Os entiendo, ¿vale? Porque comentan aquí, señora de Nancy y de madre mía, yo debo ser retraca, pero me salen chispas del cerebro. Somos dos, literal, que es el tema de Turillo, pero bueno. Tranqui, que lo podemos dar poquito a poco, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a comentar, lo vuelvo de todas formas, tenéis aquí todo escrito, ¿vale? Lo vuelvo a decir. Mi ubiquinol, ¿vale? Totalmente reducido, con sus electrones, va a llegar al complejo 3. Se va a liberar de sus protones que los va a soltar al espacio intermembrana. Esos dos electrones que tenían anclados estos protones, uno va a ir a través del centro sulfoférrico o centro Riesque hacia el citocromo C y a seguir su recorrido. El otro va a acabar reduciendo a una ubiquinona que está aquí. 2 electrones hacen un ubiquinol, que va a volver a entrar aquí y va a volver a lanzar otros 2 protones de hidrógeno hacia arriba. O sea que en total al final son 4 protones. Lo mismo que en el complejo 1, que eran 4, aquí también son otros 4. ¿Vale? Ya está. Ya está. Ese es el resumen. Ese citocromo C va a recibir esos electrones, se va a reducir, por eso en mi complejo 3 se llama citocromo C reductasa, y va a ir hacia el complejo 4. Le voy a poner aquí, que no moleste yo. El citocromo C, ¿vale? Sí, Nancy. El resumen es que se liberan 4 protones al espacio intermembrana, ¿vale? Verás, Carol, el citocromo C, ¿vale? Que lo hemos reducido, va hacia el complejo 4, que esta vez se llama citocromo C oxidasa. ¿Por qué? Porque va a oxidar al citocromo C, ¿vale? El citocromo C solamente entra contacta con el complejo 4. Pregunta Diego, ¿puedes repetir cómo llegas a QH2 si con un electrón tienes Q? Pues mira, Diego, tan sencillo como que el primer electrón me hace una semiquinona y el segundo electrón que pasa por aquí, que esto sería otro electrón de otro ubiquinol, ¿eh? Esto es cada vuelta. Llega un ubiquinol, suelta uno y otro. Llega otro ubiquinol, suelta uno y otro, ¿vale? Por cada 2 vueltas. ¿Lo entiendes o no? Por cada 2 electrones regeneramos un ubiquinol que vuelve a entrar. Y así no se me va escapando ningún electrón. Y voy dosificándolos. Entonces, cuando mi citocromo C está reducido, llega y suelta su electrón, lo suelta a los centros de cobre y hierro del complejo 4. ¿Por qué decíamos esto? Porque el citocromo C solo transmite electrón a electrón. Por lo tanto, por eso necesitaba en el complejo 3 pasarlos uno a uno. Por eso necesito ese mecanismo compensador, ese mecanismo para frenar de un modo u otro el flujo de electrones para que al citocromo C le dé tiempo a pasarlos al complejo 4. Entonces, ese citocromo C, uno a uno va metiendo los electrones, ¿vale? Aquí nos ha puesto la cuenta con 4 citocromos C reducidos. 1, 2, 3 y 4.
Bueno, esto no es que lleguen 4 a la vez, señorita Nancy, va a llegar uno, después va a llegar otro, después va a llegar... O sea, el citocromo C no existe per se solo, habrá muchos citocromos C por ahí dando vueltas, ¿vale? Y todo está haciendo el mismo recorrido. Entonces, por cada 4 citocromos C, ¿vale? Por cada 4 citocromos C, yo recargo todos los centros de hierro y cobre de aquí. Veréis, esto hay que entenderlo de una manera diferente, ¿vale? No hay que entenderlo de manera lineal, ¿vale? Sino hay que entenderlo como que esto está cargado siempre. Esto está cargado... Voy a ponerme aquí, ¿vale? Este centro de cobre, hierro y más cobre, esto está siempre lleno de electrones. Esto es un condensado de energía, ¿vale? Un centro lleno de metal, al fin y al cabo. Está lleno de metal. Y los metales ya sabéis que transmiten muy bien los electrones. Entonces, esto permite, este centro de cobre y de hierro, lo que permite es ir dosificando poquito a poco los electrones para que el oxígeno, que al final es el aceptor último, se reduzca a agua. Conforme yo suelto 2 electrones aquí para hacer agua, aquí van a entrar otros 2 electrones. Y van a entrar otros 2 y otros 2. O sea, conforme van saliendo por un lado, van entrando por otro. Este complejo 4 siempre está cargado de electrones. ¿Cómo se ve esto? Vamos a imaginarlo desde cero, desde que le damos al play, ¿vale? Desde que le damos al play y empieza a funcionar este complejo 4. Llega un citocromo C, ¿vale? Llevan dos citocromos C. Cada uno con su electrón, ¿vale? Y lo sueltan. Y el electrón cae en picado hacia el cobre y el hierro. Caen aquí. Se quedan aquí. ¿Vale? Estos 2 electrones que entraron aquí, se queda uno aquí y otro aquí. Entran otros 2 citocromos C. Ya van 4 electrones. Llegan aquí, 2 electrones, 2 electrones. Ya con este hierro y este cobre reducidos, se puede catalizar la reacción en la que el oxígeno entra y recibe esos electrones y se reduce. Se reduce. Porque este hierro permite catalizar esa reducción del oxígeno hacia agua. Y en el camino, conforme yo voy metiendo hidrógenos por aquí, en el camino tengo la energía suficiente como para mandar estos 4 protones arriba. Me quedo con eso, ¿vale? Como estudiante de enfermería, me quedo con eso. Ya está. Que simplemente que hay una serie de centros de hierro y de cobre que me van catalizando esa reacción con el aceptor final, que es el oxígeno. Ya está. Entonces, en resumen, dice Carol, o sea, sería el paso 3 y no el 2. El oxígeno entraría. Ah, sí, bueno, ya sé a lo que te estás refiriendo. Ya sé a lo que te estás refiriendo. Vale, sí. Sí. Tienes razón, Carol. Claro, el oxígeno entra, ¿vale? El oxígeno está entrando. Entra hoy lo diré, al átomo de hierro y de cobre. Que se quedan unidos porque están reducidos, ¿vale? Entran esos hidrógenos, reducimos, y catalizamos después la reacción, que salen 2 aguas. ¿Ves? De cada O de aquí salen 2 aguas. Y sigo reduciendo para seguir sacando hidrógeno hacia arriba. Pero que te vuelvo a decir que a vosotros, o sea, esto lo tengo que explicar para que entendáis el proceso. Es por qué se bombardea un protón de un lado a otro. En resumen de esto, teníamos 2 vías de entrada. Vamos a quedarnos con 2 vías de entrada, desde el complejo 1 y el complejo 2, hacia ese cuello de embudo que es la coenzima Q, o biquinona, o biquitina. ¿Qué pasa a los electrones al complejo 3? El complejo 3 me permitía seguir bombardeando protones hacia afuera, pasa el citocromo C, y de citocromo C, cada 4 citocromos C,
Yo voy a meterlo aquí, voy a sacar una molécula de agua. ¿Vale? Sí. ¿Se conoce? Sí, y estoy bombardeado 2 proteínas de aquí. En resumen, ¿qué he conseguido? He reducido, por un lado, un NADH o un FADH2 a través del succinato. Y tengo un balance de 4 y 4, 8 y 2, 10 protones de hidrógeno. ¿Mm? Chao, Jereisi, buen curro. Tengo 10 protones aquí acumulados que después voy a hacerlos pasar por mi complejo 5, que es la ATP sintasa. Esto, conforme vais girando, me va a catalizar la reacción de ADP a ATP. Y ahora veremos cómo es este complejo 5 o ATP sintasa. Esto es una de las mayores virguerías de la naturaleza. El complejo 5 está formado por 2 grandes partes, o sea, por 2 fracciones. La fracción F0, que es la que está inserta en la membrana interna, que por un lado mira hacia el espacio intermembrana y hacia la matriz mira hacia su fracción F1, que es la que cataliza la reacción de ADP a ATP. ¿Y cómo se cataliza esta reacción? Veréis, ese potencial de protones que se está acumulando ahí, eso está ahí antinatura, por así decirlo. Vamos a hacer muchas comillas. Está por ahí antinatura. Entonces la tendencia natural de esos protones es a igualar las concentraciones a un lado y a otro de la membrana. Y la única compuerta que tienen para pasar es la fracción F0. Ese complejo, ese tambor de subunidades proteicas que está ahí, permite que a través de las subunidades C, que son estas de aquí, ¿vale? Estas subunidades C de aquí, que son 10, va a entrar el protón y va a salir hacia la matriz. En ese paso, el cambio de conformación de cada una de esas subunidades hace que vaya girando. Y esto gira básicamente como un motor de una hélice. Básicamente va girando. Y ese giro se transmite a través de la subunidad gamma, esta de aquí, que sería una correa de transmisión prácticamente, hacia la fracción F1, que es la que cataliza la reacción. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Así se puede ver un poquito mejor. Los protones van entrando por aquí, por este tambor de subunidades C, y va a ir girando. Ese mismo giro va a catalizar la reacción de la ATPasa. Aquí lo tenemos un poquito mejor. De hecho son, mira, 3, 6, 9, 12. Vale, ahora vemos cómo salen las cuentas. Muy bien. Aquí quiero yo. Ve. El fragmento F0, ¿vale? Que es el tambor a través del cual pasan los protones, está formado por segmentos hidrofóbicos. Es decir, por eso están en la membrana, porque son hidrofóbicos y se pueden disolver en las grasas. Contiene ese conducto de protones, y está formado por entre 10 o 14 subunidades, depende un poco de la especie, depende, ¿sabes? A ver, de todas formas es un poco irrelevante en ese sentido, ¿eh? Pero está entre 10 y 14 subunidades que hacen el rotor. Y una subunidad A, ¿vale? Que lo que hace es acoplar al segmento de unión con la fracción 1. O sea, esto os lo estoy contando básicamente para que entendáis esta virguería, ¿vale? No os vayáis a preocupar de que yo personalmente, como coordinador de bioquímica del grado de enfermería UACS, no voy a hacer... no voy a dar realmente importancia a aspectos de este tipo, ¿vale? Pero sí considero que es importante que lo sepáis para entenderlo, ¿de acuerdo? Este giro se transmite a la subunidad, a la fracción F1, que es la unidad catalítica. Y está formada por una tríada de alfa-beta. ¿Ves? Alfa-beta, alfa-beta y alfa-beta. ¿Qué hacen estas alfa-beta? Estas de aquí son las que catalizan la reacción. A través de conformaciones abiertas, tensas y relajadas, van a ir catalizando la reacción de ADP a ATP.
¿m? Tienen esta subunidad gamma, ¿eh? que interactúa con las tríadas catalíticas. ¿M? Entonces, en conjunto, F1 y F0 están conectadas por este tallo, este tallo de gamma y épsilon que está aquí, ¿vale? Y conecta el rotor con la subunidad catalítica. Y por cada vuelta o giro, ¿vale? De 360 grados, vamos a catalizar un giro completo de esta subunidad catalítica y una salida de un ATP. Una salida de un ATP. Entendemos entonces que por cada 10 protones que pasan por aquí, 10 protones que pasan por aquí, vamos a obtener unos 3 ATPs. Uno de aquí, otro de aquí y otro de aquí. ¿Vale? Lo vemos mejor ahora. Como os he dicho, la subunidad catalítica pasa por 3 conformaciones. Una tensa, una relajada y una abierta. ¿Cuáles son estas? La conformación tensa es la que cataliza la transformación de ADP en ATP. ¿Vale? La que fuerza y crea el enlace de alta energía y genera el ATP. ¿Vale? Sin permitir su liberación, ¿vale? Para que no se escape. Y está encajado ahí. La relajada, ¿vale? La conformación relajada es cuando une ADP y fosfato y está lo suficientemente apretada para que no se desprenda. Y la abierta es cuando suelta el ATP y puede entrar el ADP. Y mientras que una está tensa, otra está relajada y otra está abierta. ¿Vale? Y con cada giro se van alternando. Mientras que una está abierta y puede entrar el ADP con un ATP y soltar el ATP que ha hecho antes, ¿eh? Cuando hace el giro, se pone relajada, apretando el ADP y el fosfato para que no se escape, y en el siguiente giro cataliza. Y va cambiando su conformación. Entonces, por cada giro de 360 grados, yo consigo 3 ATP. Esto me sirve para entender las cuentas después. Entender por qué si yo meto NADH, si yo entro desde el complejo 1, vamos a ponerlo desde... Esto me interesa verlo desde... No, me interesa verlo desde aquí. Un momentito. Desde aquí, ¿vale? Ojalá pudiese pintar, pero me parece que no me va a dejar, ¿vale? Verá, hacemos cuentas, ¿vale? Si yo entro desde complejo 1, yo soy un NADH. Mi NADH me permite meter electrones desde el complejo 1. Del complejo 1 van a pasar a la coenzima, el complejo 3, citocromo C, complejo 4. ¿Cuántos protones de hidrógeno he bombardeado? 4. 4 son 8 y 2 son 10. Un NADH me permite sacar 10 protones. 10 protones. Y por cada 10 protones yo permito un giro completo de 360 grados. Y hemos dicho que un giro completo de 360 grados me da 3 ATPs. Entonces, un NADH igual 3 ATP. Dice Ainhoa, desde abajo a la izquierda no te da la opción de pintar, que la pantalla nos sale que tiene el lápiz y la... ¿En serio? A ver. Pero entonces tendría yo que pintar con el... Tendría que pintar yo con el ratón, pero bueno, voy a intentarlo. Ah, mira, pues yo creo que sí puedo. Mira. Un NA... Hostia, qué mal pinto. NADH, ¿vale? Igual, ¿cuántos protones? 10 protones de hidrógeno, ¿vale? 10 protones de hidrógeno. Que son... Ups. Este y este. ¿Vale? 10. Y ahora, cada 10 protones, hemos dicho que es más o menos
3 ATP. ¿Por qué? Porque este giro de aquí, que son 360 grados, si yo lo divido entre 3, son 120. 120 grados. Por cada 120 grados yo saco un ATP. Un ATP. Ahí. Bueno, más o menos lo he intentado, ¿vale? Aquí tengo yo dos subunidades, una subunidad alfa. Uf, espera, tú voy a poner aquí un alfa. Alfa y beta, ¿vale? Aquí tengo otra y ahí detrás tendré otra, ¿vale? Ahí detrás. Entonces, 120 grados catalizan un ATP de aquí, o los siguientes 120 grados catalizan otro de esta, y los siguientes 120 grados generan otro de esta. Por cada vuelta completa, 3 ATP. Entonces, un NDH, 3 ATP. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo entro desde aquí? Desde el succinato. Desde el FADH2. Un FAD. Joder, de H, qué difícil es esto. FADH2. ¿Cuántos protones me permite lanzar? De aquí no, porque con complejo 2 no bombardea protones. Tengo 4 y 2, 6. 6 protones. Protones, ¿vale? ¿Cuántos ATP me va a dar a cambio? Pues me va a dar 2 ATP. ATP. ¿Vale? Porque yo sé que cada 10 protones, por cada 10, espera, voy a ponerlo aquí en, acá, voy a ponerlo en rojo. Por cada 10 protones, yo tengo 360 grados de giro. ¿Vale? Ahí estamos. Muy bien. Creo que guay. ¿Vale? Ok, ¿dónde había quedado? Ya hemos entendido el balance. Creo que lo hemos entendido. La conformación de tal, ok. No me voy a meter en mecanismos y tal de la subunidad, que yo os lo he dejado simplemente para que veáis un poco cómo la profundidad a la que llega la complejidad, ¿no? de esta ATP sintetasa, ¿no? Entonces, donde yo quiero llegar, ¿vale? Que esto es la explicación, ¿vale? El mecanismo de rotación del anillo C, ¿vale? Que son cada una de esas subunidades C permite un giro, ¿vale? Un giro y una entrada y salida de esos protones. Por cada protón que entra por ese conducto, ¿vale? Se consigue esa semivuelta, ¿vale? Ese pequeño giro, y sale hacia la matriz. En el balance, por cada 10, más o menos, por cada 10 protones, obtengo un ATP, ¿vale? Perdón, 3 ATP. 3 protones por cada ATP. Entonces, si yo multiplico el 3 más o menos, unos 9 protones me van a dar una molécula de ATP. Ok, entendido esto, no quería yo dejar pasar la oportunidad de mencionar simplemente que este mecanismo de generación de energía está muy bien, ¿vale? Está muy bien para generar energía, para que esté constantemente generando ese ATP, que es el fin último del catabolismo, para después generar nuestras propias estructuras, pero también tiene una función muy importante en etapas prontas del desarrollo, como por ejemplo los neonatos, ¿vale? ¿Os suena lo de la grasa parda? La grasa parda, que es un tipo de tejido adiposo, caracterizado por una mayor vascularización y por la presencia de que en sus adipocitos, las mitocondrias, tienen una proteína muy especial, ¿no? muy curiosa, que se llama termogenina. Esta termogenina permite desacoplar ese potencial de protones de la fosforilación oxidativa. O sea, yo genero el potencial, pero no lo uso todo para generar ATP.
sino que lo puedo abrir en una compuerta, que es esa termogenina, para que empiecen a pasar todos esos protones a favor de gradiente y emitir calor. Y emitir calor. Porque la grasa parda es termogénica y permite mantener la temperatura. Y se activa, ¿vale? Se activa principalmente por el metabolismo de los ácidos grasos. Por eso se da en los adipocitos de la grasa parda. Después, conforme vamos creciendo, esa grasa parda se va perdiendo y queda a nivel clavicular, a nivel cerca de senos carotídeos, quedan unos puntos muy concretos que se ha visto que sí hay presencia de grasa parda en adultos, ¿vale? Pero se va perdiendo. Mi balance, ¿vale? Si yo pregunto, vale, en total, me parece muy bien todo lo que me ha contado, del complejo 1, el otro, el de la moto, ¿no? De los protones que van para allá, pero aquí, ¿qué beneficio hemos sacado desde nuestra primera molécula de glucosa? Vamos a contar, ¿vale? Desde que nosotros empezamos a hacer glucólisis 1000 años atrás, yo mi glucólisis, ¿qué balance tenía? Mi balance era muy pequeñito. Eran 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos, ¿no? 2 ATP y 2 NADH. Ok. Entonces, ese piruvato después ingresaba, hacíamos una decarboxilación del piruvato. Como tengo 2, pues hago 2 decarboxilaciones y obteníamos 2 CO2 y 2 NADH. ¿Vale? Aquí los obtenía. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Vale? ¡Oh! Mierda. Bueno. No lo voy a hacer más esto. Decarboxilación del piruvato. ¿Puedo deshacerlo? Borrador. Ahí. Muy bien. 2 decarboxilaciones del piruvato que me dan 2 NADH. Y ese acetil-CoA entraba en Krebs y por cada vuelta de Krebs yo que obtenía 3 NADH, un FADH2, un GTP que al final es ATP y después el CO2 que yo iba soltando. ¿Vale? Como hago 2 Krebs por cada molécula de glucosa, pues tengo 2 acetil-CoA, lo multiplico por 2. 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP. Pues vamos a contarlo. ¿Cuánto tengo aquí? ¿Cuántos NADH tengo al final? 2, 4 y 6, 10. A ver si puedo pintarlo. 10 N A D H. Vale, 10 NADH. ¿Cuántos FADH2 tengo? 2 FADH2, ¿no? FADH2. Muy bien. ¿Y cuánto ATP neto? 2 aquí y 2 aquí. ¿Vale? 4 ATP. TP. Venga. ¿Cuánto? Vamos a sacar cuentas de cada uno de los... De cuánto... Me está explotando, no, pero todo bien. Es normal, Silvia, tú no eres del ámbito, tú eres música, no tienes por qué entenderlo, es normal, hija. Voy a ponerlo en verde, que me gusta más. Verde esperanza. ¿Cuántos ATP decíamos que nos daba cada NADH? 3, ¿verdad? Pues esto por 3... Pues estos son 30 ATP. Por aquí, 30 ATP. Cada FADH, ¿por cuánto había que multiplicarlo? Así. Por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Ahí vamos, 34. Más esto, ¿vale? ¿Cuánto me da? 38 ATPs en total. 38 ATPs. Pero, yo tengo que contar con que los 2 NADH que se forman en el citoplasma durante la glucólisis, para ingresar dentro de la mitocondria, estos tienen que meterse por un transporte activo. Estos de aquí, ¿vale? Estos NADH, para ingresar dentro tienen que pagar peaje. Y por cada NADH se paga un ATP. En total, sería que si yo tengo un balance aquí de un menos 2 ATP, por este de aquí, ¿vale? En total a mí, ¿cuántos me quedan? El balance total, 36 ATP
por molécula de glucosa. ¿Vale? 36 ATP por molécula de glucosa. Y no 38. ¿Chachi? Si yo pregunto entonces, y aquí viene la madre del cordero, si yo pregunto cuál es el balance energético final de una sacarosa, ¿cuál sería? Venga, chat, contádmelo. Si yo pregunto, ¿cuál es el balance energético final de una molécula de sacarosa? ¿Alguien lo sabe? El doble, correcto. 36 por 2, 72. Efectivamente. Bien, bien. Así me gusta. Así me gusta. Mentes pensando. Mentes pensando, sí señor. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de veneno. ¿Sabéis que por la relevancia que tienen estos complejos, que tienen estos complejos de la cadena respiratoria de electrones, reside en que muchos de ellos son dianas de algunos venenos, insecticidas e inhibidores competitivos? Al fin y al cabo, un inhibidor competitivo que es un veneno. En el complejo 1, es susceptible de ser atacado por insecticidas como la rotenona o el amital, ¿vale? Que es un sedante barbitúrico. La rotenona es un insecticida para artrópodos que ha tenido mucha problemática, sobre todo en los 90, incluso antes, 70, los 80, con grandes intoxicaciones, especialmente en Latinoamérica. Ahora buscamos un poquito de caso clínico. Es que lo quería haber puesto antes de empezar la clase, pero lo buscamos ahora. Pero ha habido intoxicaciones, te estoy hablando de pueblos enteros intoxicados por haber ingerido alimentos, ¿no? Vegetales y verduras y frutas que habían sido tratadas con rotenona para evitar plagas. Y se lo comió un pueblo entero y pues, 200 y pico afectados, 60 y tantos muertos y tal. Y ha habido varias ocasiones en las que esto ha ocurrido, porque no se ha tenido una correcta, un correcto... Ah, que sale la publicidad. Ah, amigo. No pasa nada, no pasa nada. Quitaré lo de los anuncios. Es que yo también tengo que ganar dinero. No, lo repito, repito. Se ha ido ya el anuncio, ¿verdad? ¿Qué es lo que no habías escuchado? Que estos complejos son susceptibles, son dianas de ciertos insecticidas, ciertos inhibidores competitivos, ¿no? Y concretamente la rotenona es un insecticida que ha dado muchos problemas a lo largo del siglo XX, en momentos puntuales, especialmente en países latinoamericanos. El descontrol, ha habido momentos en que ha habido cierto descontrol en el uso de este insecticida y ha provocado intoxicaciones masivas en poblaciones por la ingesta de verduras, frutas y tal que no habían sido eh, que habían sido tratadas con este insecticida y no se habían, digamos, depurado, no se había limpiado el excedente. Otro de los fármacos que ataca al complejo 1 es el amital. El amital se conoce también como... Mirad, os lo voy a poner. Descartar. Déjame que haga una cosa. ¿Sabéis cómo se conoce también al amital? ¿Alguien lo sabe? El amital. ¿Alguien le tiene que sonar? Si sabéis un poquito de historia. Si sabéis un poquito de historia, alguien le tiene que sonar el amital. Amital sódico. Amital sódico. O pentotal sódico. Veréis. Voy a poner un artículo. A ver, ¿qué?
Ah, no. Mira. ¿Eh? Ok. Un momentito. Aquí. Pentotal sódico. También se conoce como el suero de la verdad. ¿Mm? Ese fármaco, ese fármaco actúa directamente aquí, sobre el complejo 1. ¿Mm? ¿Qué tejidos habíamos dicho que eran altamente demandantes de energía? El músculo y el cerebro. Y dentro del cerebro hay zonas que son más demandantes de energía o que están funcionando durante muchísimo más tiempo que otros. ¿Eh? El lóbulo frontal está muchísimo más activo durante nuestra conciencia, donde estamos conscientes y en vigilia, que en otros momentos. ¿Vale? Entonces, un fármaco como este sedante barbitúrico que ataca directamente al complejo 1 y lo bloquea, hace que esa bajada de ATP, esa menor cantidad de ATP, hace que la neurona dispare menos. Tu córtex prefrontal está menos activo y tu filtro, que al fin y al cabo el lóbulo frontal es un filtro ¿eh? Hacia el corte, el resto de áreas corticales, no actúa debidamente. ¿Sabéis otro sitio donde actúa, que inhibe el lóbulo frontal? El alcohol. Exacto. El, el alcohol también es un inhibidor del lóbulo frontal. Por eso cuando estás borracho todo te parece una genial idea. Y a la gente se le ocurren ciertas cosas como escribir mensajes a sus ex o montarse en un carrito de la compra y lanzarse cuesta abajo. ¿Mm? Exacto. Entonces el amital sódico, el pentotal sódico, actúa inhibiendo este complejo 1. ¿Mm? Esa es la movida. Otro, otro sitio donde. O sea, otro sitio que pueden atacar, ¿vale? El complejo 3, como os puse, la antimicina A, el mixotiazol, ¿vale? Que son los insecticidas y fungicidas, actúan sobre el complejo 3, bloqueándolos e impidiendo que culmine esa cadena respiratoria formando ese potencial de hidrógeno que después genera ATP, ¿no? Y en el complejo 4, ahí actúa, por ejemplo, el cianuro, bloqueándolo como un inhibidor competitivo y bloquea el complejo 4. También actúa el monóxido de carbono, que también es un inhibidor competitivo de los centros activos de ahí, porque si entra el monóxido de carbono, acabará bloqueando esos grupos cuproférricos, ¿vale? De cobre y de hierro, evitando que entre el oxígeno y que se reduzca a agua. Entonces, ya has bloqueado el proceso. Y también la cida de sodio. La cida de sodio se utiliza como un conservante. Yo lo he usado en el laboratorio para conservar los anticuerpos que yo utilizaba. O sea, una serie de anticuerpos para mis Western Blot y tal. Y como no había mucho dinero, pues lo teníamos disuelto o en BSA, en suero bovino, o en leche, incluso. Y no leche de cartón, sino una leche liofilizada especial para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces lo echábamos ácida de sodio porque permite que no crezcan bacterias que puedan joder tu muestra. Porque las bacterias van a crecer en BSA, que es suero bovino, van a crecer en leche, pueden crecer perfectamente. Entonces con esa ácida de sodio permite que el anticuerpo que está ahí disuelto dure un poquito más de tiempo y puedas ahorrarte un dinero, no tengas que estar comprándolo constantemente. ¿Vale? Total, todo lo que nos interesa aquí, ¿vale? Lo que nos interesa, parte de este tema, que hemos entendido cómo funciona el proceso de eh, síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa. Esto va. Esto lo tenemos que entender como. Ay, ¿cómo te digo yo? Esto lo tenemos que entender como que se llama sistema OXPHOS, ¿vale? El sistema OXPHOS, o de Oxidative Phosphorylation, el acrónimo, ¿vale? Esto es el complejo que me permite culminar con una fosforilación oxidativa y generar ATP, ¿vale? Entonces, toda mutación que afecte a genes que van a codificar para estos complejos va a afectar de un modo u otro a la generación de energía. Y por ende va a afectar a aquellos tejidos que son más demandantes de ATP. Por lo tanto,
dentro de todas esas patologías mitocondriales, esas enfermedades mitocondriales, lo que principalmente vamos a ver, como también en Krebs vimos, es que va a afectar al músculo esquelético, al cardíaco, va a afectar al desarrollo cognitivo, básicamente a todo lo que esté conectado con musculatura, sistema circulatorio, porque afecta al motor principal, que es el corazón, y al nervioso y y el cardio, ¿vale? Porque son los que más dependen de esto. Entonces, la expresión de estos complejos viene principalmente desde el ADN mitocondrial, ¿vale? Porque ya sabéis que os he dicho yo siempre que las mitocondrias son como una pequeñita Cataluña dentro de las células. Tienen un alto grado de autogestión genética y otros genes lo tienen, o sea, otra jurisprudencia la tienen derivada al núcleo, ¿vale? Otros genes lo tienen del núcleo, pero tiene autogestión de ciertos genes, como en este caso, del sistema OXPHOS. Entonces, salvo la succinato deshidrogenasa, que creo que viene del núcleo, si viene de la mitocondria, si la mayor parte de los genes están codificados en el ADN mitocondrial, y el ADN mitocondrial, las mitocondrias nuestras, nos vienen de nuestras madres, porque las mitocondrias vienen del óvulo, cuando se da el proceso de fecundación, el espermatozoide deja detrás de sí todo salvo el núcleo. Y nuestras mitocondrias son heredadas de nuestras madres. Por lo tanto, toda enfermedad mitocondrial viene de línea materna. Siempre. Viene de línea materna. ¿Vale? Esa es la putada. Esa es la putada. Y querría yo terminar este tema porque metí esta diapo de acá. Me voy a poner aquí. O me pongo aquí. Aquí. Vale. Porque vi el otro día un artículo muy interesante sobre el tema del COVID persistente, que está muy investigado. O sea, de hecho, no se ha dejado de investigar el tema del COVID persistente. A lo mejor muchos de vosotros y vosotras conoceréis a alguien que lo padece. Que está caracterizado porque los pacientes de COVID normalmente lo que refieren es un cansancio extremo a la más mínima que hacen algo de ejercicio, un alto grado de inflamación, algún tipo de anomalía cognitiva en la que notan como que están dispersos o que disocian muy rápido. Digamos que hay un descuadre multisistémico. Entonces se ha visto que esa afectación sistémica viene primero por un lado por una disfunción inmunitaria, que hay ciertas poblaciones de células del sistema inmunitario que generan un estado más proinflamatorio, o sea, más proclive a la inflamación. Una disfunción crónica que al final acaba afectando, inflamando en el aparato digestivo, a la altura del intestino delgado, que en el sistema circulatorio también esa liberación de prostaglandinas, leucotrieno, una serie de compuestos, de interleuquinas también, proinflamatorias, hacen que dentro de las células que conforman esos tejidos haya una mayor presión oxidativa. Una mayor presión oxidativa. Porque todo al final, el estado inflamatorio va muy ligado estrechamente, se sabe si uno más para el otro o el otro más para el uno, con el estado de oxidación. ¿Y dónde confluye todo? ¿Cuál es el lugar más oxidante o más peligroso o más guarro, si queréis llamarlo, de nuestras células? Precisamente la mitocondria, que es donde están saltando chispas todo el rato, están saltando electrones, hay oxígeno de por medio, hay oxidorreducciones. Si no hay un correcto funcionamiento de los elementos antioxidantes, es más que probable que esos electrones acaban peroxidando ácidos grasos, afectando a los complejos, envejeciéndolos, y eso acaba provocando una disfunción mitocondrial. Esa disfunción mitocondrial, ¿a qué va a llevar? A una bajada en la cantidad de ATP que tú puedes generar y a una sensación de fatiga a la más mínima que hagas un poquito de ejercicio. Estoy afectando, la afectación del sistema OXPHOS afecta a mi musculatura esquelética y cardíaca. ¿Y también a dónde va a afectar? Al cerebro. El alto nivel de inflamación de esa disfunción inmunitaria, junto
con esa presión oxidativa que hace que mis mitocondrias estén disfuncionales, va a hacer que mis células, mis neuronas, tengan menos cantidad de energía para mantener su potencial de membrana y poder disparar y poder sintetizar sus neurotransmisores y que haya un correcto funcionamiento. De ahí la afectación neurocognitiva, ¿no? O sea, la afectación cognitiva en los pacientes de COVID persistentes. Eso de que disocian muy rápido, que están más idos, que no acaban de memorizar del todo, porque no son capaces, o en cierto modo se les ve afectada la capacidad sináptica. ¿Entendéis esto? Pero al fin y al cabo el cuello de embudo no es el alto estado de inflamación y la disfunción mitocondrial. ¿Vale? Interesante cuanto menos. Interesante cuanto menos. Total. Visto esto, visto para sentencia. Querría yo ver al menos un par de casitos clínicos, ¿vale? Un par de casitos clínicos. Y uno que quiero yo buscar de intoxicación por insecticidas, ¿vale? Yo creo que voy a poner este, el de paciente de 7 meses con síndrome de Leigh. A ver. Espérate un momentito. Me voy a poner la cámara normal. Primer plano. Mientras voy cargando los casos clínicos, si queréis me podéis ir preguntando dudas, ¿vale? Aquí. Voy a poner el síndrome de Leigh, que es interesante. Voy a poner... Pero el cianuro lo pones tú o lo llevamos nosotros. O sea, yo no puedo llevar cianuro para todo el mundo, ¿eh? Todo eso deberíamos mirarlos para el examen. Sí, muchos de ellos son redundantes. Muchos de estos casos clínicos son redundantes y hablan prácticamente de lo mismo. Vamos a ver este de aquí. Oh, este está duplicado, ¿puede ser? Vale. Voy a poner el de la neuropatía hereditaria. Y voy a poner... Sí, esto está bien aquí. Vale. Y déjame que busque un momentito. A ver... Déjame que ponga aquí. Que yo lo tenía guardado aquí en el móvil. Lo tenía aquí guardado en el móvil. El caso clínico. Vale. Yo había puesto aquí intoxicación. Aquí. Intoxicación insecticida respiratoria. Caso clínico. Aquí. Me pareció interesante cuanto menos. Fósforo de aluminio, situación en el paciente intoxicado. Creo que era este. El de monóxido. Este de aquí. Efecto de la rotenona. Vale. A ver. Que por cierto, en este caso, a ver, pregunta por ahí Ainhoa, yo tengo una duda sobre el tema de glucólisis de los puntos de regulación. Pero si eso el martes, después, claro, ahora el martes que tenemos la sesión de dudas, de temas anteriores, le damos a este, ¿vale? En este tema, ¿vale? El tema de la cadena respiratoria tiene mucha relación con el caso clínico que vimos del suicidio por metformina. ¿Os acordáis del señor con esquizofrenia que ingiere 20 pastillas lo diré, de metformina? Y se planta en consulta con, bueno, con una prácticamente bajada de presión arterial brutal, totalmente ausente, hay que intubarlo, hay que hacerlo con una acidosis láctica de la hostia. ¿Por qué? ¿Qué venía eso? No solamente que la metformina lo que provoca es una pérdida, o sea, una hipoglucemia brutal, ¿vale? Que te lleva a una descompensación metabólica y lleva hacia la acidosis, ¿vale? Sino que también la metformina es un bloqueante, también actúa bloqueando el complejo 1, ¿vale? La metformina también actúa bloqueando el complejo 1.
Si tú saturas de metformina, ese complejo 1 va a estar totalmente bloqueado durante muchísimo tiempo. Tienes bloqueado completamente la cadena respiratoria de electrones. Se te va a acumular el NADH. ¿Y qué pasa cuando se me acumula a mí el NADH, chat? Si se me acumula el NADH, bloqueo todo lo que tenga por arriba. NADH y ATP son productos que me van a bloquear Krebs. Me van a bloquear glucólisis, me va a bloquear todo, prácticamente. Si se me acumula Krebs, a mí se me va a acumular el acetil-CoA, que lo voy a soltar, voy a tener que soltarlo en forma lo diré, de cuerpo acetónico, pero claro, al acumularse el NADH, sigue bloqueándome igualmente la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, piruvato no puede pasar a acetil-CoA. Sigo bloqueando puntos una vez más arriba que el otro. Se me acumula el piruvato, y ese piruvato, ¿qué dos rebosaderos teníamos que vimos ayer? Uno, fermentar ácido láctico, acidosis láctica en sangre, y por otro lado, hacer alanina, para quitarme ese piruvato de encima. Aumenta mi alanina en sangre y en la orina, ¿vale? ¿Entendéis? Bloqueo abajo del todo y ya es como si yo le meto un palo en la rueda a mi metabolismo. Todo se va acumulando, las botellas se van cayendo al suelo, ¿eh? y mi ruta está totalmente truncada. Vamos a este casito clínico de pacientes de 7 meses con síndrome de Leigh. Este paciente, o sea, este tipo de patologías, las que afectan especialmente al sistema OXPHOS, cadena respiratoria, son todo lo que es el metabolismo mitocondrial, al fin y al cabo, si está truncado, va a aparecer desde pocos meses de vida, prácticamente. Va a aparecer, si no en la época lactante. O sea, tú ya estás, tus mitocondrias supuestamente tienen que estar funcionales. Y si no lo están, van a dar la cara. Raro es el caso de aparición en adultos. Dice, paciente varón de 7 meses de edad con deterioro progresivo del estado neurológico, hipoactividad y crisis comiciales, que ingresa a nuestro hospital a un estudio de insuficiencia respiratoria. Padres consanguíneos, antecedentes patológicos, retardo del crecimiento intrauterino, hipoglucemia neonatal, ojo con esto, y retardo pondoestatural. Al ingreso observa hipotonía, nistagmo vertical, trastorno respiratorio que precisa ventilación mecánica. Se le hace tomografía compatibilizada y lesiones en tronco encefálico. Me está afectando el desarrollo cognitivo. Resonancia magnética. Lesiones graves en núcleos basales compatibles con síndrome de Leigh. Ahora vemos lo que es el síndrome de Leigh, ¿vale? Potenciales auditivos y oftalmológicos alterados. Estoy afectando. A ver, yo en el síndrome de Leigh fue el tema que escogimos mi grupo y yo para el trabajo de biología del año pasado. Ah, mira, muy chulo. Entonces lo tendréis más que fresquito. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que hay una afectación, una miopatía, o sea, una afectación de la musculatura tanto esquelética como lisa, ¿vale? O sea, esa hipotonía, el nistagmo, trastorno respiratorio, requiere ventilación mecánica, estoy afectando a la musculatura y aquí estoy afectando también a la arquitectura de mi encéfalo. Estoy afectando al tronco encefálico, a lesiones en el tronco encefálico. Estoy afectando a la construcción de mis núcleos basales, que son zonas de alta demanda energética. Todas esas lesiones, todas esas leucoencefalopatías, ¿vale? Esa aparición de esas manchas blancas, son compatibles con el síndrome de Leigh. Y aquí estoy afectando también a los nervios, potencial auditivo y oftalmológico a por tabaco, porque no desarrollo correctamente todo el cableado. Marcado pico de lactato. Ojo con esto. De nuevo, ¿qué he hecho? Me he cargado cadena respiratoria, se me acumula todo, se me acumula el NADH, bloqueo Krebs, bloqueo piruvato deshidrogenasa, se me acumula el piruvato y reboso hacia ácido láctico y hacia alanina. ¿Vale? Entonces, el síndrome de Leigh, ¿vale? Síndrome de Leigh hay varios tipos, pero principalmente son aquellos, ¿vale? Voy a dar aquí, estudio genético. Son aquellas mutaciones que afecten a la expresión en el ADN mitocondrial
y en algunos genes nucleares, pero principalmente en ADN mitocondrial, a los complejos de la cadena respiratoria. ¿Mm? Especialmente, uno de ellos que se ve muy afectado es el complejo 1. Complejo 1. El complejo 1, como tiene muchas subunidades, parte está en el ADN mitocondrial, parte en el ADN nuclear, pero bueno, normalmente un alto porcentaje de los síndromes de Leigh que se ven vienen de afectación mitocondrial, vienen de herencia materna. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que yo bloqueo, o sea, anulo mi expresión del complejo 1, como en este caso, ¿no? Los resultados del estudio enzimático muestran un déficit de la actividad del complejo 1 y de la actividad del complejo 1 más 3. ¿Vale? Déficit del complejo NADH, ubiquinona, óxido reductasa. Es decir, el complejo 1. Yo cojo NADH, lo oxido y reduzco la ubiquinona. ¿Vale? El complejo 1, el que básicamente tiene afectado a este chiquillo. ¿Qué han visto aquí? Que han visto que el complejo 1, perdón. El resultado de estudio enzimático en valor absoluto, vale. Ha dicho que el complejo 1 lo tiene afectado, su actividad. Y el complejo 1 más 2, ¿vale? Que es la oxidorreductasa hacia la ubiquinona, también. O sea, tiene totalmente afectada, la entrada de las coenzimas reducidas que vienen de Krebs, que se van a acumular y me van a bloquear todo lo que tiene por arriba. ¿Vale? Síndrome de Leigh. Síndrome de Leigh. No me habla nada. Resolución del caso. Vale. Dice que, bueno, aquí comenta algunas cositas muy chulas. Ahora, lo voy a dejar si queréis el enlace. Pero bueno, lo tenéis en el campus, pero si a lo mejor hay gente que no sea de aquí, os lo dejo aquí en el chat. Os dejo el enlace, pues está bastante guay. Dice, las enfermedades mitocondriales primarias son causadas por alteraciones en la fosforilación oxidativa. Ya lo sabéis de sobra. Sistema OXPHOS. Debido a mutaciones bien o en el mitocondrial o en el nuclear. Yo lo quiero. Tipo de mutaciones aquí. Las que vengan de ADN nuclear, ¿vale? Se heredan tanto de forma recesiva como dominante, da igual, porque nosotros cuando se da la fecundación, los núcleos del espermatozoide y del óvulo se fusionan, pero las mitocondrias solamente son del óvulo. En el ADN mitocondrial, solamente herencia materna. Existe un número elevado de moléculas de ADN mitocondrial que pueden variar, ¿vale? O sea que hay una alta variabilidad, ¿no? Una heteroplasmia, por así decirlo. No me vamos a meter mucho en esto porque yo ya hablé, en biología sí hablé yo de herencia de ADN mitocondrial, pero este no es el caso. Lo que sí, las manifestaciones clínicas son siempre, sistema nervioso, esquelético. La afectación de ese metabolismo va a afectar al riñón, porque una acidosis láctica en sangre, acidosis láctica, va a afectar al glomérulo, le va a afectar. Lo mismo que una acidosis orgánica, cuando se me acumulan los precursores de Krebs, como ocurría, por ejemplo, con la deficiencia de la fumarasa. ¿Os acordáis? Que la diferencia entre una piruvato deshidrogenasa deficiente y por ejemplo, una deficiencia de fumarasa era que si a mí me afecta una enzima de Krebs, se me van a acumular los ácidos orgánicos intermedios. Pues todo eso va a afectar al riñón. Después a órganos endocrinos también van a afectar, porque todos estos están sensando constantemente lo que hay en la sangre y va a alterar su función. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser siempre fijarte un poquito de la clínica, de los signos que aparentan, pero como son muy redundantes algunos, hay que tener un alto conocimiento de esas descompensaciones químicas que se dan para tratarlo debidamente. ¿Os acordáis ayer el chico que habíamos visto que le habían diagnosticado una piruvato deshidrogenasa deficiente y le habían puesto una dieta cetogénica? Pero lo que no se habían dado cuenta es que tenía una acidosis orgánica, que no venía de la piruvato deshidrogenasa, que venía de la fumarasa.
Entonces tú estabas echando más gasolina al fuego, jodiéndole más todavía Krebs. Ese es el problema. Vale. Bueno, ¿qué algoritmo de diagnóstico para este tipo de enfermedades? O sea, si tú ves que el síndrome es clásico, ¿vale? Bueno, no hemos visto el MERF, el MELAS y tal, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos que podríamos profundizar, pero no tenemos tiempo suficiente. Hemos visto solamente el LEIG. Si es síndrome clásico, pues vamos directamente a análisis de mutaciones, como fue en este caso. Pues ya directamente desde que consulta al paciente ya se puede ver la inafectación auditivo, oftalmológica, la hipotonía, la acidosis. Y dices tú, tira para adelante, ¿vale? Que no son síntomas clásicos. Van a miosis muscular, ¿vale? A ver si hay una afectación del metabolismo de los carbohidratos en músculo. Y ven ya, tirar estudios genéticos si hay, si son estudios normales, si ven que la bioquímica es sugestiva, ¿vale? Y si no, pues seguir estudiando. En fin. Otro que veo por aquí, he visto, de un muchacho. Dice, una muchacha, perdón. ¿Vale? Una muchacha. Dice, enfermedades mitocondriales, diagnóstico diferencial de enfermedad cerebrovascular en adulto joven. Dice, este es guay. Voy a ponerlo más grande para que lo veáis. Ah, sí, yo creo que sí lo veis, ¿no? Vale. Mujer de 41 años con antecedentes de diabetes mellitus e insulino requiriente, es decir, de insulina, de difícil manejo e hipoacusia neurosensorial bilateral, que no escucha por los dos lados, vaya, en castellano. Consulta por cuadro de 10 días de evolución caracterizado por cefalea hemicraneana, derecha, persistente que no cede con analgesia oral, asociado a náusea y vómitos frecuentes. 48 horas después del inicio del cuadro se agregan parestesia e hipoestesia en la mano izquierda y días después en hemicara izquierda. Regular. Refiere historia de parestesia, dice atribuye al síndrome de triángulo carpiano, 20 de evolución, ok, no me cuentes tu vida, debilidad muscular generalizada, migraña sin aura, ¿vale? Lo que pide es su actividad habitual. El paciente refiere una síncope única de etiología, al ingreso el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, a febril. Vale, viene familia. Ok, vamos a hacer un poco de lectura diagonal, que es lo que vamos a ir al merme, para no perder el tiempo. Cuando consulta, hemoestable, afebril, sin requerimiento de oxígeno, o sea que guay. Examen neurológico destaca. Paciente vigil, orientada temporoespacialmente, memoria carto conservada, no pasa absolutamente nada. Lenguaje bien articulado, no le pasa absolutamente nada. Discalculia. Pares craneal, sordera izquierda, hipoestesia facial, sin alteración en el resto. Motor, tono, fuerza conservado, reflejo sin alteraciones. Y el resto, marcha lenta sin alteraciones. Vale. Le hacen resonancia. ¿Y qué ven? Muestra un significativo aumento de la señal predominante cortical, evidenciando lesión hiperintensa en el lóbulo temporal. Regular. ¿Vale? Aquí, lóbulo temporal. Al año ingresa de nuevo con un dolor profundo, ¿vale? Mira, aquí tenéis, resonancia. Luego hace una segunda resonancia. Por un segundo evento pseudovascular. Muestra 2 zonas de aumento de señal de predominio cortical. 1 y 2. Lesión hiperintensa de los lóbulos temporo-paretoccipital izquierdo. Aquí. ¿Vale? Que se ven claramente en la secuencia de difusión. No se aparece el efecto expansivo. Vale. ¿De dónde le viene? ¿De dónde le viene esto? ¿Vale? A ver. Un momento por acá. Síndrome de Melas. Vale. Dice el diagnóstico. Dice, es que teniendo DM es difícil no achacar todo a eso. Porque las parestesias son comunes. Efectivamente, en diabetes mellitus es bastante común esas parestesias. Pero sobre todo en pacientes que no tienen muy buena adherencia con el fármaco.
Eso sí que es cierto. Pero las parestesias te pueden venir perfectamente por una hiperglucemia descontrolada y prolongada en el tiempo, que puede afectar la microcirculación, afecta la irrigación y provoca esa parestesia, ¿no? Un poco así por la hipotetizando, me puede llevar a eso. Dice, el diagnóstico de una enfermedad mitocondrial, lo primero, sospecha clínica. Vale, sí, gracias, Lince. ¿Eh? Eh, Habíamos visto todo ese conjunto de signos y junto con el análisis bioquímico, la acidosis láctica, la falla respiratoria, ¿vale? Esto suele aparecer en pacientes pediátricos, ¿m? Que es mucho más intenso porque esto es más delicadito, por así decirlo. ¿M? Entonces, si hay una afectación mitocondrial, todo esto va a afectar con eso, con esa hipotonía, como habéis visto también en el niño, en el síndrome de Leigh. ¿M? Entonces, esta muchacha, que es que yo lo que quiero ver, tomografía, es la anamnesis. ¿En qué se quedan? ¿En qué se quedan? Está regular escrito esto, ¿eh? Tiene estable, paciente de alta sintomáticamente, el ingreso por discusión. Sospecha. Vale. Es que no me gusta mucho del todo, pero bueno. No está, me gustaba porque vienen las imágenes de afectación neuronal y podéis verla perfectamente cómo afecta a nivel cortical. ¿Vale? Dada la asociación con diabetes mellitus insulinodependiente, sordera y episodio pseudovascular, en el caso clínico presentado se plantea la existencia de una enfermedad mitocondrial subyacente. Ello se corroboró posteriormente con los resultados de la biopsia muscular, como vimos en el algoritmo de decisión anterior, y el aumento de los niveles de ácido láctico en sangre y líquido cefalorraquídeo, como vimos también en el tema anterior, que también aparece con las afectaciones de Krebs, con las enfermedades mitocondriales asociadas a Krebs. Por este motivo, dice, es de suma importancia el diagnóstico diferencial frente a un paciente adulto que presenta un accidente cerebrovascular de causa desconocida. Las causas más frecuentes de dichos pacientes son las embolias de origen cardíaco, pero no es el caso. No es el caso. Mira, pulmonar. La paciente que les presentamos cumple con los criterios clínicos del MELAS, de enfermedad mitocondrial. Uno de los síndromes mitocondriales multisistémicos más frecuentes. Esta patología incluye episodios que simulan ictus y que no se corresponden con territorios vasculares comprometidos normalmente cuando hay un puto ictus, ¿vale? Porque afecta a pared occipital, temporal posterior y a la sustancia blanca subyacente. Consiste en un déficit neurológico, ¿vale? Neurológico, provocado por déficit visual. Provocando, déficit visual, trastornos motores, sensitivos, lenguaje. Justamente todo lo que hemos sacado en la anamnesis. Total, después le hacen el estudio genético a esta mujer. Me parece a mí que no. No se lo hacen. No se lo hacen. Pero es un caso clínico interesante para ver lo complicado y lo enrevesado que es sacar un diagnóstico de este tipo de enfermedades. Porque todas se parecen mucho. Todas se parecen un montón. He leído por aquí L-carnitina. Vale. En el MELAS no existe un tratamiento efectivo, que esto también lo quería llegar, para enfermedades mitocondriales. Obvio. ¿Cómo te puedo cambiar todas las mitocondrias de tu cuerpo? Pues hay algunas terapias que están investigándose, ¿eh? Se permite realizar medidas de soporte para aminorar problemas específicos y mejorar finalmente la calidad de vida. En el MELAS se usan medidas preventivas de la acidosis láctica, que es secundaria, ¿no?, a fármaco, o el mismo estado elevado. Esa acidosis provocada que si yo te doy muchísimos carbohidratos, al final, si no te funciona la cadena respiratoria, se te va a acumular el piruvato arriba del todo y vas a hacer fermentación como un hijo de puta y se te va a acidificar la sangre con ese ácido láctico. Porque tu hígado no va a dar abasto con el ciclo de Cori. Junto al tratamiento paliativo con coenzimas respiratorias o fármacos que suplen la fosforilación oxidativa, como la coenzima Q10, la coenzima Q10, que la hemos visto también en forma de ubiquinona, y la L-carnitina, que la veremos en la beta-oxidación. Esa L-carnitina, pues no tiene mucho sentido, pero bueno. La L-carnitina me permite actúa como una lanzadera de ácidos grasos dentro de la mitocondria. Lo veremos en la beta-oxidación. Dice, la L-arginina disminuye la frecuencia e intensidad de los eventos pseudovasculares, pues, favorece la conservación de la integridad del endotelio, de los vasos cerebrales,
Dice, hay estudios experimentales en terapia génica que constan en la introducción de genes modificados o productos genéticos a través de la maquinaria proteica mitocondrial para la inhibición del ADN mitocondrial defectuoso. Pero todo esto está todavía en proceso de ser demostrado, ¿vale? Eso es importante estudiar este tipo de enfermedades que son muy puteantes, ¿no? Y lo importante aquí no es que lo vayas a revertir, sino conseguir una correcta, bueno, al menos un nivel de vida lo más cercano posible a la normalidad en estos pacientes que son muy complicaditos, ¿no? Vamos a ver que esto es lo que quería yo ver. Aquí. Esto. Os dije que el monóxido de carbono también es un inhibidor de ¿qué era? Del complejo 4, ¿verdad? Del complejo 4. Mira, esto es un modelo para los que sean de dispensa. ¿Veis lo que más o menos lo que os he puesto yo? Para hacer los casos clínicos. Os he dado un supuesto, una serie de preguntas y después una estructura para que la desarrolléis. ¿Vale? Tienes tu caso clínico, tu paciente. Dice, paciente masculino de 28 años de edad que es llevado por bomberos por alteración del estado de conciencia. Refiere su esposa que el paciente estaba bien durante el transcurso del día, pero no por la tarde. Pero por la tarde, refirió náuseas, 2 vómitos, asociado a mareo y cefalea, por lo que se fue a descansar. Por la noche trataron de levantarlo y manifestaba confusión respondiendo a incoherencia y decía que le costaba respirar. Por lo que llevaron a los bomberos, quienes lo encontraron sudoroso y responde solo a estímulos dolorosos, respiración rápida y profunda. O sea, superficial, rápida. Perdón, superficial no. Rápida y profunda. Intenta oxigenar mucho, ¿sabes? Es un reflejo del propio sistema cardiorrespiratorio que intenta respirar y oxigenar mucho más. Algo está fallando en la oxigenación, la permeabilidad de los tejidos al oxígeno. Le ven que la presión, ¿dónde está? Saturación de oxígeno, supuestamente satura bien. Respiración rápida y profunda. Llenado capilar de 3 segundos, corazón rítmico, ¿vale? Se interroga a esposa sobre ingesta de medicamentos, factores de riesgo. Indicando que únicamente fumaba diariamente 2 cajetillas y un poco más cuando estaba nervioso. Por lo que esto lo hacía dentro de la habitación contigua a la casa, donde tenía un taller de pinchazo, el cual no está ventilado. Regular. Ingresado, oxigenoterapia, soluciones endovenosas hipertónicas, para favorecer un poquito la presión y disminuir la presión intracraneana. Control cardiovascular. Ojo, se efectúan mediciones de los niveles de carboxihemoglobina, ¿vale? Carboxihemoglobina, encontrándolos al 40%. Al puto 40%. Entonces dicen tú, espérate, aquí ha habido un problema. Dice, el monóxido de carbono continúa siendo una de las causas más frecuentes de intoxicación. Se produce por la combustión incompleta, ¿no? Y este gas que no se nota, lo que hace es actuar como un inhibidor competitivo, no solo de la hemoglobina, sino también del complejo 4 de la cadena respiratoria. El CO, el monóxido de carbono, entra muy rápido, muy rápido, se une no solo a la hemoglobina, provocando la hipoxia, que sí, que puede haber mucha hemoglobina, tu hematocrit está bien, pero es que tu hemoglobina no es funcional. Pero es que también se une a la mioglobina, se une a la citocromoxidasa, que es el complejo 4, e inhibe la cadena respiratoria. Y ya la hemos cagado. Tiene una afinidad de entre 200 y 300 veces mayor a la hemoglobina que el propio oxígeno. O sea, es más afín que el propio oxígeno a la hemoglobina. O sea, la has cagado. Si tú ves toda esa gente que van haciendo, que los runners, ¿no? Que iban a correr a los centros de las ciudades y tal. Tú imagínate ir corriendo por alrededor de los coches o con una bicicleta, llenando bien tus pulmones de monóxido de carbono, y cargándote tu propia hemoglobina. Peor el remedio que la enfermedad, amigo. Así que nada, guapis. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. He visto que sois muchos. Me alegro muchísimo de que haya tan buena afluencia en el chat y tanta participación, que eso es muy bueno. Muchas gracias y que tengáis muy buen domingo. ¿Vale? Aprovechadlo que lo merecéis.
Un beso muy grande. Nos vemos.